Sale pues, entonces decía en la clase pasada que la transformada de Fourier para tiempo corto la defino con un par de parámetros que son la frecuencia y el valor de la posición de esa ventana que está moviéndose en el tiempo y que me determina qué parte de la señal está realmente pasando el proceso de hacer la transformada de Fourier. Y entonces tengo acá desde menos infinito a infinito de x de t por la ventana w de t menos t mayúscula por e a la menos j omega t diferencial del tiempo. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa si esta señal o la señal x de t que estoy colocando acá no sea una señal cualquiera, sino va a ser en particular una señal cosenoidal o una señal senoidal que tiene una frecuencia determinada por el tiempo y que esta señal la voy a multiplicar justamente por la señal ventana y a la vez voy a hacer la transformada de Fourier de tiempo corto para esta propia señal cosenoidal que está acá. Entonces, si yo tengo una señal cosenoidal pura, como es esta, ya sé que la transformada de Fourier de esa señal cosenoidal es un par de deltas ubicadas justamente en la frecuencia y en la menos frecuencia, en omega 0 y en menos omega 0, a la cual está oscilando esa señal que estoy colocando acá. Entonces, si grafico la señal en el tiempo, lo que tengo, este es el eje del tiempo, este es el eje de la frecuencia. En el tiempo lo que tengo es, en el valor de 0, una señal cosenoidal que va haciendo esto y va moviéndose en función del tiempo. Y tiene su valor de su periodo y su valor de amplitud, que voy a suponer ahorita que la amplitud es 1 y no tiene fase o no tiene desfasamiento esta señal. Entonces, esta señal en el tiempo que está acá tiene este espectro, que son las únicas deltas que están ubicadas acá, y ahora si yo multiplico esta señal por una señal ventana, que es lo que haría la transformada de Fourier para tiempo corto, es a esta señal que tengo acá multiplicarla por una nueva señal que es esta. En el caso de una ventana rectangular sería algo así. Y lo que sucederá es que la única parte de la señal que está realmente pasando por este factor o que yo veo al final es esta parte que está envuelta justamente por la señal ventana, que es la que está ahí explicada. Entonces, esta nueva señal que le llamo y de t es igual a mi señal x de t por la señal ventana w de, ahora nada más como mi factor de traslación está ubicado en el tiempo 0, entonces simplemente le llamo w de t. Como estoy multiplicando otra vez, al estar multiplicando en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, lo que va a pasar con los espectros es que se van a convolucionar entre ellos. Entonces, el espectro de la señal ventana, al ser esta una ventana rectangular, pues el espectro de esa será una señal o una función sinc que va así y así sucesivamente, y que el ancho de esa función sinc depende justamente del ancho propio de la señal ventana que tengo acá. Entonces, en el dominio del espectro, en el dominio espectral, en el dominio de la frecuencia, y de j omega va a ser igual a sx de j omega multiplicado por el espectro convolución con el espectro en j omega de esta señal ventana que está acá. Entonces, en este caso, la convolución es una forma mucho más sencilla que lo que teníamos contemplado para una señal cualquiera, porque el espectro de la señal cosenoidal o de la señal senoidal, de la señal periódica, es un par de deltas, y por lo tanto cuando hago la convolución con cualquier otra cosa que sea la convolución de una delta con cualquier otra cosa, el resultado es cualquier otra cosa que está convolucionando con la señal. Cuando tengo una delta que está corrida en el tiempo o en la frecuencia, entonces lo que va a suceder es que este espectro que estaba acá se va a repetir ahora hacia este punto y hacia este punto que tengo acá, y entonces este que estaba en medio se mueve
y me genera este espectro de ventana que está acá. Entonces, esta señal senoidal multiplicada por la ventana tiene esta forma espectral que son los sinks, y que, si se recuerda a los sistemas que son los sistemas de filtro, puedo suponer entonces que esta forma la respuesta, perdón, la transformada de Fourier de esta señal será un par de componentes frecuenciales que están centrados justo sobre el valor de la frecuencia que está. Ahora, si a esta señal la considero como una señal o como la respuesta al impulso de un sistema, o sea, es la respuesta impulsional del sistema por el cual voy a pasar cualquier otra señal, esta señal o esta forma del espectro la puedo considerar entonces como un filtro pasabanda que tiene un ancho que está delimitado justamente por el ancho de la propia ventana. Tal cual está el sistema definido aquí, sabemos de antemano que entonces el sistema es causal y es invariante en el tiempo, y por lo tanto esta señal, que es la señal ventana la señal cosenoidal multiplicada por la señal ventana, me permite hacer que se filtre, utilizarla como filtro para una señal y como un filtro muy selectivo en frecuencia, donde está centrada justamente sobre este punto. Para hacer que la función o que el pico se vuelva todavía más espigado, lo que tengo que hacer es que el tamaño de la función ventana sea más grande, de tal manera que quepa más ciclos de la senoidal y por lo tanto se vuelva una forma mucho más espigada en la respuesta. Si al contrario hago que la señal la señal ventana se reduzca en tiempo, entonces estos picos se van a empezar a achatar un poco más y dejará pasar, será menos selectivo en frecuencia el filtro que estoy diseñando acá. Entonces, con esta señal que le llamo y de t, borrarlo por acá, construyo ahora un sistema de filtrado con esa y de t, y lo que voy a obtener, esta sería, para no confundirme más, esta en lugar de llamarle y de t le llamo h de t, que va a ser la respuesta al impulso de mi sistema. La otra va a ser también la función de transferencia de mi sistema, h de t, h de j omega, y entonces aquí tengo h de t. Si coloco aquí x de t como mi señal de entrada y la salida que está definida acá, ya sé que esta respuesta al impulso por esta forma va a ser algo que permita seleccionar de manera muy puntual algunos componentes frecuenciales de esta señal que está ingresando por acá. Entonces, si el espectro de mi señal es de esta manera y yo ubico a mi señal h de t o el espectro de h de j omega en otro lugar, donde ahorita solamente voy a poner valores positivos de frecuencia, donde está centrada por acá, entonces el sistema va a permitir filtrar a esta frecuencia o centrado sobre esta frecuencia a la señal que estoy ingresando acá. Este valor que está aquí, o sea, el valor central o la frecuencia de selección de mi sistema, depende justamente de el valor de frecuencia que coloco para poder hacer este ajuste que tengo acá. Entonces, esta multiplicación de convolución o este multiplicar la ventana por la señal cosenoidal me permite construir sistemas que son muy selectivos en frecuencia, y de hecho podría construir varios o un banco de filtros donde lo que voy cambiando es justamente este valor de frecuencia. Entonces voy a construir ahora un sistema que me permita hacer eso. Déjenme borrar esta parte de acá.
Ahora tengo mi señal de entrada que es x de t, y esta señal de entrada la voy a pasar por distintos filtros o por distintos sistemas, como llaman los filtros, donde cada uno de estos sistemas se construyó a partir de su respuesta al impulso, su h0 de t es igual al coseno de omega 0 por el tiempo multiplicado por la función ventana w de t, está aquí, y cada uno de estos componentes, este va a ser h1 de t es igual al coseno de omega 1 del tiempo por w de t, h2 de t va a ser igual al coseno de omega 2 por el tiempo por omega de t, etcétera, hasta h n de t es igual al coseno de omega n del tiempo por w del tiempo, y cada una de estas salidas va a ser y0 del tiempo, y1 del tiempo, y2 del tiempo y yn del tiempo. Entonces, si yo grafico las respuestas o la función de transferencia de cada uno de estos sistemas en un solo eje, yo puedo ver que el sistema, por ejemplo el sistema el sistema 0, que es este de acá, va a estar centrado sobre justamente este componente de frecuencia que está acá. Este siguiente componente, omega 1, omega 1 va a estar centrado sobre justamente ese otro componente. Este otro componente, omega 2, va a estar centrado también sobre ese componente, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo pego mucho todos estos componentes, entonces lo que voy a tener es una descripción mucho más fina de cada una de las partes componentes de esta señal que tengo hasta acá. Básicamente lo que está haciendo este sistema de filtros es aislar de manera muy puntual cada uno de los componentes en las regiones que yo quiero de frecuencia para definidas por estas propiedades que tengo de este lado, ¿no? Donde cada una de estas ventanas o de estas señales definirá el centro de frecuencia del filtro particular que estoy utilizando para descomponer la señal x de t en sus respectivos valores de frecuencia que tengo acá. Ahora, yo podría generar esta señal, generar una sola señal, que es esta, y después poder correrla o escalarla en el tiempo para generar entonces bancos de filtros a partir de una sola señal componente o de un solo componente de frecuencia que se relaciona con esa parte de acá. Entonces, se me borrar un poco de esto. Otra vez, antes de pasar esa parte, si yo estoy separando cada uno de los componentes y es una separación muy fina de cada uno de estos componentes, si yo recupero mediante un nodo sumatoria a todos estos componentes que están acá, entonces lo que debería pasar es reconstruir a mi señal x de t original que está desde un inicio. ¿Por qué? Pues porque estoy separando cada uno de los componentes cada uno de los componentes frecuenciales que tengo acá, y al volver a juntarlos debería pasar otra vez que recupero la señal original, porque estoy tomando la sumatoria de cada una de las partes de esta señal que sucede acá. En el dominio continuo eso es prácticamente imposible porque tengo una infinidad de valores para todas las frecuencias, dado que en el dominio continuo el rango de frecuencias no está limitado, sino que va desde 0 hasta el infinito. Pero en el rango o en el dominio discreto, este número de componentes de filtrado sí está limitado justamente por el tamaño de la propia señal y por el número de componentes que puedo lograr de esa señal, sobre todo si tengo una señal que está limitada en tiempo, que es lo que hace justamente la transformada corta de Fourier, limitar en tiempo y poder descomponer esta señal en los distintos componentes que están acá. Entonces, en el dominio de la frecuencia discreta, voy a borrar otra vez acá,
En el dominio discreto, si yo tengo una x de n que tiene una duración o que tiene una longitud de n muestras, entonces el valor de omega 0 va a ser igual a 2pi sobre n, que es la resolución de frecuencias, y por lo tanto esta descomposición, o cuando calculo la transformada de Fourier para tiempo discreto, voy a tener resoluciones en 0, omega 0, 2 omega 0, etcétera, hasta llegar al valor de 2pi, que es el círculo completo, y entonces tengo aquí n particiones que estoy colocando acá. Cada una de estas frecuencias es un múltiplo de la frecuencia fundamental de la señal, que es esta parte que tengo acá, y por lo tanto tengo un número finito de posibles valores de cosenoidales que puedo colocar para poder hacer mi banco de filtros, que es lo que estoy generando allá, y por lo tanto tengo una sumatoria también finita de todos esos valores para hacer la reconstrucción de la señal que estaba buscando hacer en el dominio completo, en el dominio continuo. Dominio continuo, perdón, este ya no va, porque este es la repetición del componente de frecuencia 0, me quedo uno antes, y al igual que sucede con todos los bancos de filtros, perdón, con la descomposición de Fourier, este y este componente son los complejos conjugados por la periodicidad de la transformada de Fourier, y entonces en realidad, en lugar de tener n componentes, como podría ser originalmente la suposición, tengo la mitad de esos componentes dada la forma de periódica de la transformada propia de Fourier. Entonces, hasta acá llego, me quedo con la mitad de los componentes, y con ellos puedo construir un banco de filtros que separe en cada uno de estos términos la señal que estoy analizando. En el caso del dominio, tanto para el dominio continuo como para el dominio discreto, existe una restricción en cuanto a la ventana para poder hacer este sistema de filtrado y que sea eficiente el sistema. Si yo tengo una señal en el dominio del tiempo, que es esta, o el dominio del discreto, que es esta que está acá, esta es mi ventana, perdón, entonces cuando yo hago la transformada de Fourier, lo que busco es proyectar la señal sobre un espacio que es el espacio construido por la propia señal de proyección, que es la cosenoidal que estoy buscando encontrar ahí. En el dominio discreto, que es más fácil entenderlo en el dominio discreto, la transformada de Fourier x de e a la j omega se construye como la sumatoria desde n igual de menos infinito a infinito de x de n por e a la menos j omega n. Esto es un producto interior entre la señal y el valor o la otra señal, la señal cosenoidal compleja, que constituye una base ortogonal para la proyección y para la estimación del componente de Fourier de esta parte. Este es un producto interior, y lo puedo ver como el producto interior entre x de n multiplicado por e a la menos j omega n, donde estos son dos vectores, y lo que estoy en la transformada de Fourier, sobre todo la transformada discreta de Fourier, porque el número de valores está limitado, es la proyección de la señal sobre el otro componente que está acá. Y entonces, para poder tener una proyección completa, necesito que esta parte de acá, o sea que la señal sobre la cual estoy proyectando, sea un ciclo completo de señal. Si no es así, entonces la base que define a mis señales es una base no ortogonal, y por lo tanto no voy a poder hacer la separación de las cosas. Regresando a la transformada de Fourier, e a la j omega, a la k omega 0, perdón, que es como calculo la transformada discreta de Fourier, esto es igual a la sumatoria sobre uno de los ciclos de mi señal de x de n por e a la menos jk omega 0n. Esta parte de acá, yo sé que todos los valores de k omega 0n para este periodo son
son ciclos completos de señal, y por ello puedo hacer esta descomposición en valores ortogonales de la señal o de la transformada de Fourier que estoy logrando acá. Entonces necesito agregar una restricción a mi función ventana, y es que el tamaño o la duración de esta ventana para hacer una transformada eficiente sea por lo menos, o contemple por lo menos, a un ciclo de la señal cosenoidal que yo quiero utilizar, que es, o sea, que tiene que ir hasta acá y tiene que ir hasta acá. Eso es un ciclo de mi señal. ¿Sí? Es un ciclo de mi señal, y entonces las frecuencias que pueden ser utilizadas que puedo utilizar con este tamaño de ventana serían todas aquellas frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, que es omega 0. No puede ser cualquier otra, porque si yo coloco aquí una señal cosenoidal que su periodo sea distinto o cuya frecuencia no sea múltiplo de esta señal cosenoidal, entonces no cabrá un ciclo entero por acá, aquí, y voy a tener una mala representación de la ventana. Entonces mi banco de filtros empieza a ser limitado, porque solamente puedo utilizar valores de frecuencia que sean múltiplos o que puedan estar contenidos por esta propia señal ventana que tengo acá. Entonces voy a poner con esa restricción en la mente. Eso va a ir acotando a mi banco de filtros. Tengo ahí. Si mi señal ventana tiene una duración de t, entonces el valor de omega va a ser igual a 2pi sobre t, omega 0, para hacer que la primera fundamental, que es esta, quepa en este tamaño de ventana, y la siguiente, o sea, el siguiente valor de omega 1 va a ser igual a 2 por 2pi sobre t. Y voy a tener puras señales que son múltiplos de esta señal fundamental, y por lo tanto la restricción o la forma en la cual distribuyo esto en las frecuencias es omega 0, que es la frecuencia fundamental, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, etcétera, 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 igual que sucede con la transformada de Fourier para señales que son periódicas. Tengo los valores cada múltiplo de frecuencias de la señal fundamental, que es esta proyección que tengo acá. Entonces, la descomposición que puedo hacer a través de esta estrategia de multiplicar la señal cosenoidal por una señal ventana cuadrada limita a que estos valores van a estar colocados en esta forma que está aquí, distribuidos todos equidistantemente. Y entonces van a empezar a aparecer esos valores de espectro, o esos valores de la señal senoidal, que están aquí, que están acá, que están acá, y entonces tengo la representación que voy a lograr de esa serie de Fourier. Va a ser algo similar a lo que se observa en este caso, donde estoy descomponiendo cada uno de estos factores que están ubicados acá. Mientras más pequeño sea el valor de la frecuencia 0, entonces esta señal, al hacer la sumatoria de todos ellos, como sería el caso, empezará a haber más aliasing o más encimamiento espectral, y por lo tanto, con otro centrado acá, que es el que me faltaba, entonces al hacer el aliasing, estos espacios van a empezar a acortarse, y finalmente voy a tener una constante que sería un filtro que deja pasar exactamente todo, y por lo tanto la sumatoria de todos estos elementos de filtrado permitirá hacer una reconstrucción perfecta de la señal original, que está separada en el tiempo. Entonces, esta estrategia de construir filtros a partir de transformaciones cortas se utiliza mucho para hacer una descomposición de las señales en valores muy específicos de frecuencia que yo estoy buscando al multiplicar mi señal ventana con esta señal cosenoidal que tengo acá.
La otra estrategia para no deformar tanto el filtro, como ya sabemos, es que en vez de utilizar una señal ventana cuadrada que genere esos rizos zinc que están a las orillas, utilizo una ventana que sea suave en los alrededores, como pueden ser las ventanas de Cunningham y Blackman, para poder atenuar los efectos del filtro y los efectos de la función zinc, y entonces ya no aparecen esas perturbaciones al inicio, sino solamente van hacia arriba y quedan así con unas pequeñas fugas espectrales que están por ahí, pero que hacen una mejor aproximación de la ventana o del fenómeno de seleccionar o de ser muy selectivos en frecuencia para cada uno de estas estrategias que están acá.